Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, con motivo de haberse conmemorado hace muy poquito y seguimos celebrándolo los 10 años, esta primera década del papado de Francisco, estuvimos conversando con dos personas que pueden de alguna manera ayudarnos a hacer un perfil, a reflejar las mayores preocupaciones y los mayores desafíos que ha enfrentado Francisco durante estos últimos 10 años. Por un lado, lo hemos invitado al licenciado en Economía, Alberto Papini. Él es el director del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas. Con él vamos a estar hablando un poco más de todo lo que es la cuestión económica, enganchado con lo social que tanto preocupa a nuestro Papa. Y por otro lado también lo tenemos al egresado de la carrera de Relaciones Internacionales, Joaquín Bernardis. Con él vamos a estar hablando acerca de justamente los desafíos que ha tenido el Papa en estos últimos 10 años y de las cuestiones de política internacional de las que se ha estado ocupando. Presentados los temas, vamos a las notas. Y justamente para conversar de estos 10 años del Papa Francisco, de este liderazgo del Papa argentino, nos está acompañando Alberto Pocho Papini, que es el director del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas aquí de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Cómo estás, Pocho? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Bueno, y fuera de cámara estábamos conversando y realmente seguramente tiene que ver con la cercanía de que sea argentino, pero realmente es muy relevante el pensamiento en cuanto a lo económico cruzado a lo social que tiene este Papa, ¿no? Claro, aparte, Papa latinoamericano. Exacto. Por lo tanto, en su impronta, digamos, lleva las preocupaciones de Latinoamérica y los países subdesarrollados, digamos, ¿no? Por eso él hace tanto hincapié en las desigualdades, digamos, ¿no? Claro. Entre un mundo de los países desarrollados y otro mundo para los países subdesarrollados. Y las consecuencias de las faltas de regulaciones. Y la preocupación del Papa de que el capitalismo se deshumanice, digamos. Claro. Lo que él está viendo es que hay un capitalismo netamente especulativo y financiero. Exacto. Donde el hombre y las necesidades humanas no cuentan. Entonces, muchos dicen que el Papa es de izquierda, digamos. Entonces, sí, tratamos todo el tiempo de encasillarlo, ¿no? De encasillar, ¿no? Y realmente el Papa defiende un capitalismo, pero con un rostro humanitario, digamos. Claro. Donde haya algunas regulaciones que tiendan a que no haya tantas desigualdades, digamos. Exacto. Y también muy preocupado por todo lo que es el medio ambiente. Porque la actividad económica genera un montón de actividades que son buenas, porque por ahí crean empleo, pero también destruyen el medio ambiente. Y lo que observa el Papa, que en esa destrucción del medio ambiente, los que más pierden son los sectores de menores recursos. Exacto. Para llevarlo a algo muy concreto. Claro. En nuestro río Paraná, en nuestro río Salado, antes había un montón de pescadores que vivían de la pesca. Hoy pescan mucho menos. Y tenemos los sábalos más contaminados del planeta. Y claro, entonces el Papa no hay que ser de izquierda para hacer eso, sino advertir de que se necesita un equilibrio, digamos, y que se necesitan controles para que ellos, y un compromiso, digamos. Lo que pasa es que hemos pasado de un capitalismo de empresas, donde había un empresario que era responsable por el consumido, con su medio y demás, pero hoy, si bien eso existen empresas de esas características, el liderazgo o el rumbo del mundo lo están poniendo grandes empresas, que son empresas accionistas, y que operan como accionistas, donde lo único que empieza es la rentabilidad. Claro, un directorio que responde a la necesidad de... Y no hay caras ahí, no hay caras, no hay un ser humano atrás. Distinto a un empresario que era responsable ante su gente. Claro, sus empleados, y la familia, sus empleados, ¿viste? claro. Y esto es otra cosa, entonces, con más razón, se necesitan ciertos controles dentro del ámbito del capitalismo para que no haya desigualdades. Los países más igualitarios son los que tienen un importante
participación del Estado. Lógicamente, un Estado no a veces burocrático y que trabe, sino un Estado que regule y que trate de menguar estas desigualdades que se van produciendo porque la gente se va quedando sin trabajo, bueno, y esas cosas, esa cuestión social, también hay que abordarla desde un punto de vista humanitario. Desde mi rol de comunicador y no especialista en economía, sí, cuando veo las noticias y estas economías realmente florecientes, pujantes o países como muy ordenados, tienen una fuerte regulación y tienen como una red de contención social en esto que decías, me quedo sin trabajo. Bueno, hay un tiempo durante el cual el Estado hace frente a todo esto hasta que yo pueda recomponer mi situación. Y es el mismo Estado el que asegura las reglas de juego para cada cosa. Y ese capitalismo a nivel internacional que fue muy exitoso después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Donde todo el mundo tenía trabajo, se mejoraban, aumentaban los salarios y había... Ahora, lo que pasa es que esta es otra... Ahora estamos... Muchos hablan que ya no estamos en el capitalismo. Ajá. Que no hay más capitalismo. Finalmente lo hemos matado, como muchos querían. Pero para una cosa que es un proceso de financiarización. Claro. Donde mandan únicamente las finanzas y donde ya las finanzas se sobreponen a las empresas. Claro, no hay productos, no hay servicios, no hay... Más si no hay control. Fíjate vos, estos días, vos tenés la caída del banco del Silicon. Sí. ¿No? Tenés la caída de Credit Suisse. Sí. Entonces tienen que, aparte porque tiene un proceso inflacionario, aumentar las tasas de interés para que no se le sigan cayendo estos bancos. Pero eso para los países latinoamericanos y los países endeudados tiene un costo enorme porque gran parte de su presupuesto va a tener que ir a pagar mayores intereses por sus deudas, digamos. Y eso es por el no control del sistema financiero, ¿no? La crisis del 2008 fue una crisis porque los banqueros decían no queremos controles, digamos. Y entonces la especulación estaba, bueno, después de la crisis del 2008, los estados van a intervenir el sistema financiero. Van a regularlo. El sistema financiero que se lleva todo puesto por delante, digamos, ¿no? Con todas sus especulaciones. Y no, después que el Estado subvencionó todas las deudas que dejó la crisis del 2008, pidieron más desregulación. Ahora tenemos esta nueva caída. Claro. Entonces, bueno, esta nueva caída de las bolsas y esto, ¿a dónde nos va a llevar? Digamos, porque ya estuvo visto que con el afloje de las regulaciones, básicamente a partir de que subió Trump, Trump eliminó todas las regulaciones que había en el sistema financiero de Estados Unidos y caímos, ahora tenemos otra crisis parecida a la del 2008 que no sabemos a dónde va a terminar. Y que justamente, como decías, ya no podemos decir que no esté conectada. Digamos, estamos rescatando bancos desde acá, desde los lugares más recónditos de América Latina. Porque terminás pagándolo vos con mayor tasa de interés. Y también con una deuda ecológica que se va acumulando, porque seguimos siendo... Y aparte, fíjate que justamente en estos momentos hay toda una campaña para decir que no, que eso del medio ambiente, si vos ves alguna prensa especializada de corte más neoliberal, están diciendo que es mentira eso del medio ambiente. Pero ¿cómo decir mentira del medio ambiente con los calores que tuvimos? 20 días, yo 30 días, no me animaría. Con ríos que están totalmente bajos y después tenés grandes inundaciones. Claro. Digamos, están queriendo, inclusive las grandes empresas, esconder el cambio climático que está habiendo para no hacer las inversiones que tienen que hacer y recaudar su economía. Su responsabilidad. Su responsabilidad. Y entonces, digamos, eso es lo que el Papa está observando. Claro. Son cosas obvias. Es que creo que todos lo vivimos, pero lo vivimos tan cotidianamente que ya no lo vemos. Presten atención, porque hace 3 meses, desde que cambió cierta competencia que hay entre las grandes empresas, porque hay dos grupos distintos, uno más financiero y otro más empresario, a nivel internacional, y hay un grupo de eso que está empezando a decir que no, que es mentira todo que se degrada el medio ambiente. Pero volvemos a preguntar a los pescadores si no se degrada el medio ambiente. Sí, digamos. a la misma gente que trabaja el campo o que vive alrededor de sembradío. Es algo obvio, pero están montando todo un aparato hasta para negar eso, en aras de las tasas de ganancia. Claro. Digamos. Entonces,
siempre hay un límite para todo. Me parece que las cosas que están pasando son cosas que ya hace varios años que Francisco lo venía advirtiendo. Y continuamos hablando de esta primera década del Papa Francisco, este Papa argentino que tanto nos da y da al mundo que hablar, y para eso estamos con Joaquín Bernardis. Él es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales aquí de la Universidad Católica de Santa Fe y miembro activísimo del Observatorio de Política Internacional. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de estar aquí. Y justamente tus últimas intervenciones han sido justamente sobre el Papa Francisco y su papel en esta política internacional. Exactamente, sí. Recientemente escribí un artículo repasando, ¿no?, lo que son los principales temas, los ejes del accionar externo durante el pontificado del Papa Francisco. Justo el 13 de marzo se cumplieron los 10 años desde que es el obispo de Roma. Y hice un repaso, ¿no?, desde las principales tensiones globales que tuvo que hacer frente al Papa Francisco, sus ideas que se plasman en lo que terminan siendo su propio accionar, y bueno, distintos casos en donde ha ido interviniendo en la política internacional. Y uno de los primeros como éxitos a nivel de política internacional fue el acercamiento de Estados Unidos y Cuba. Exactamente, exactamente. Es uno de los grandes éxitos que tuvo la política exterior del Papa Francisco. Esto ocurrió en el año 2014, durante el gobierno de Barack Obama, en ese entonces el presidente demócrata. Y bueno, con Raúl Castro en Cuba, en donde el Papa Francisco ofició, ¿no?, como mediador para acercar a ambas partes que estaban con las relaciones diplomáticas rotas, digamos, no habían embajada en ninguno de los dos países. Y bueno, justamente luego de la intervención de él, de acercar posiciones, de ver cómo se puede relanzar, ¿no?, la relación entre Estados Unidos y Cuba, volvieron a abrir la embajada y ambos presidentes reconocieron el rol sustancial, importante que tuvo Francisco para que esto se lleve a cabo. ¿En qué otros diferendos estuvo mediando justamente el Papa? Bueno, otro de los diferendos muy importantes es lamentablemente la guerra civil en Sudán del Sur. Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes del mundo, se independizó de Sudán en el año 2011 y desde entonces hay una guerra étnica en la que, bueno, justamente el presidente es de una etnia, el vicepresidente es de otra etnia, y empezaron en una crisis política entre ellos y esto derivó en las armas. Y desde entonces fallecieron más de 400.000 personas, es uno de los conflictos más sanguinarios que hay actualmente en el continente africano. Y justamente el Papa Francisco lo que hizo fue invitar a tanto al presidente como al vicepresidente, comandantes, ¿no?, de ambas fuerzas en guerra civil, que lo visiten en el Vaticano y le besó los pies a ambos líderes. Y hace poco, en febrero, visitó Sudán del Sur para volver a pedir por la paz. En el medio hubo una serie de armisticios, de ceses al fuego, pero por diferentes circunstancias no se fueron respetando. Y constantemente el Papa Francisco llama por la paz y realiza justamente diversas acciones. Es que cada una de estas intervenciones en lo que es política internacional, más allá de los gestos que se pueden dar en algún momento, lleva muchísimo trabajo, un trabajo realmente minucioso y de seguimiento. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y bueno, la diplomacia del Vaticano también es muy profesional. Los nuncios, que serían los embajadores, ¿no?, del Vaticano, tienen muchísimos años de preparación y hacen un trabajo muy minucioso de hormiga para lograr todos estos acuerdos de paz. Y a su vez también está, por ejemplo, distintas organizaciones de la Iglesia Católica, una de las más conocidas, la Comunidad San Egidio, que también es de la Iglesia San Egidio, que está en Italia, y son una especie de diplomáticos, digamos, de la Iglesia Católica. Son distintos sacerdotes, laicos, que se ofrecen como voluntarios para ser mediadores, dar los buenos oficios y acercar a las partes. Esto ocurrió, bueno, saliendo un poco del pontificado, en lo que fue la Guerra Civil Centroamericana en los años 90. Ellos tuvieron en la región un rol muy importante. Y en Sudán del Sur actualmente también. Bien. Y junto con esta intermediación que hace en diferentes conflictos,
Vemos incluso que en la guerra que se está desarrollando en este momento entre Rusia y Ucrania también hay intentos, quizás y gestos como muy llamativos por parte del Papa, como de desplazarse hasta una embajada en lugar de llamar a la representación diplomática. La agenda del Papa Francisco con respecto a lo internacional, ¿cómo podrías resumirla? Y yo creo que hay tres grandes ejes. Uno es la búsqueda de la paz, que son justamente estos casos que estuvimos hablando. Ajá. La otra es la acción climática, ¿no? Tiene una carta encíclica que forma parte del magisterio social de la Iglesia, que se llama Laudato Si, y allí elabora toda una serie de principios, evalúa la situación internacional actual sobre este tema y prácticamente lo pone en el centro del foco de su pontificado. Su preocupación por lo que es el calentamiento global es un tema central, es muy importante. Él constantemente participa de las cumbres de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, hace poco participó del Foro Mundial del Agua y también realiza distintas acciones relacionadas a la protección del medio ambiente. La otra es la búsqueda de la fraternidad. Y en el ámbito internacional principalmente se refleja en lo que son la defensa de los derechos de los migrantes. Desde que él asumió, y sobre todo a partir de la guerra civil en Siria, muchos migrantes provenientes del Medio Oriente y también de África empezaron a llegar a Europa y fue uno de los principales temas de la agenda internacional y europea en los últimos 10 años. Claro. Y que siguen sin encontrarle alguna justamente respuesta humanitaria. Exacto, y justamente lo que pide el Papa es acciones conjuntas para atender a los refugiados que llegan y a su vez uno de los grandes temas en Laudato Si también es que las personas también puedan vivir en sus propios territorios, buscar solventar las guerras civiles, los problemas climáticos, porque también ocurren que hay migrantes climáticos, que son un nuevo tipo de migrantes, lamentablemente por el calentamiento global, y buscar que las personas puedan quedarse en paz en sus territorios. Es uno de los mayores reclamos, justamente esto de poder encontrarle las soluciones a esto. Y hablabas sobre todo de lo social y el Papa Francisco en cada una de las encíclicas va dando un paso más allá y hace un par de años, creo que fue la pandemia la que lo interrumpió, proponía a los economistas empezar a pensar esto de la economía de Francisco en el marco de Francisco de Asís, como para empezar a dar soluciones. Y siempre que pensamos en la economía, pensamos en una economía simplemente de números, pero va más allá la respuesta que busca. Exactamente, es una economía centrada en la persona humana. Ese es el eje por cómo ve Francisco la economía, ¿no? Él es crítico, por ejemplo, del paradigma tecnocrático que pone a la tecnología, al mercado o a la globalización por sobre encima de las personas, y él dice no, la persona humana y también el medio ambiente y la relación, ¿no? Él dice que todo está conectado, hay que cuidarlo y hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. ¿Te parece que el hecho de que el Papa sea argentino y latinoamericano imprime algún tipo de carisma especial en su pontificado? Sí, yo creo que sí. Muchos de los países que visitó son los países periféricos. Hay una gran preocupación en sus distintos escritos, en sus discursos, en su accionar, en las asimetrías en lo que es entre el norte y el sur. Y también no solamente a nivel global, sino a nivel social, ¿no? Entre las periferias, que serían las personas que son excluidas de la sociedad, que él dice que hay que traerlas al centro, hay que tenerlas en cuenta. Así que sí, yo creo que hay una gran importancia de que sea un papa latinoamericano y justamente del sur para poner estos temas en la agenda tanto del Vaticano como también en la agenda mundial. Bien. Muchísimas gracias, Joaquín, súper claro todo lo que nos estuviste comentando, así que bueno, gracias por esta oportunidad de tenerte aquí en el programa. No, gracias a ustedes. En fin, la modernidad, las nuevas tecnologías nos traen nuevos usos, nuevas formas de vivir, nuevas formas de hacer las cosas, pero también nuevas problemáticas y, por supuesto, nuevos desafíos. En esta columna, Tendencias de la Comunicación, vamos a bucear en estas nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarnos, de entretenernos, de informarnos, de educarnos también, para ir conociendo recursos, herramientas,
y, como decía antes, problemáticas que nos van llevando a conversar, a cambiar nuestra forma de vivir y a aprender las cosas de un modo diferente, de un modo novedoso. Así que los invito a acompañarme en este nuevo mundo de palabras que tal vez antes no habían escuchado, como fake news, como podcast, como stalkear, que nos van a ir ayudando a descubrir estas nuevas posibilidades, maravillosas posibilidades que nos da la comunicación cuando se asocia al uso de la tecnología, al uso de las nuevas propuestas tecnológicas que tenemos para tomar contacto con el mundo exterior. La dinámica de esta columna va a ser hacernos preguntas, que es un poco lo que nos pasa también a los docentes o a quienes entendemos un poquito más de estas cuestiones tecnológicas y que nos pasa en nuestra familia, en nuestras aulas, con nuestros compañeros de trabajo que nos preguntan ¿hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? ¿Cómo nos vamos a informar de aquí en adelante? ¿Cómo nos informamos hoy los argentinos, los santafesinos o en las sociedades mundiales en cada uno también de sus espacios? Esa va a ser un poco entonces la dinámica de esta columna, hacernos preguntas e intentar responderlas. ¿Cómo? Con ayuda de las cifras, con ayuda de la investigación, con ayuda de la ciencia, con ayuda también de quienes se ponen a pensar y a reflexionar sobre todas las conversaciones que se dan en torno al uso y a los nuevos hábitos asociados a las tecnologías. Porque tecnología no es solo aquella herramienta que nos ayuda a resolver una problemática o a hacer las cosas de manera diferente, o como ha dicho algún autor, aquello que no existía cuando naciste. Las tecnologías son también todas aquellas reflexiones, conversaciones, debates y posturas que vamos generando en torno a medida que avanza el uso o la incorporación de ese nuevo hábito a nuestra vida cotidiana. Ese es un poco el objetivo de este espacio. Desde allí es de donde vamos a tratar de enfocarnos, desde el ámbito de la comunicación, de las ciencias de la comunicación, pero específicamente de cómo eso impacta en nuestra vida cotidiana, de cómo impactan nuestras formas de comunicarnos a diario y en cómo impacta también en la manera que tenemos de actuar y de proceder como usuarios. ¿Qué son los usuarios o quiénes son los usuarios? Bueno, somos todas aquellas personas que nos hacemos protagonistas de la comunicación, que tomamos en nuestras manos el contenido y que hacemos algo con él, no solamente generándolo, sino también valorándolo, compartiéndolo, interviniéndolo, haciendo un feedback o haciendo preguntas a quien realiza ese contenido o sugerencias. Ese es un poco el nuevo rol de quien se enfrenta a los medios de comunicación, ¿no? El prosumidor, el famoso prosumidor, aquel que produce y consume contenidos y que tiene y toma un rol protagónico en el proceso de comunicación y en el desarrollo de esos contenidos. Así que espero que se sientan interesados, que se sientan acompañados y que aprendamos un poquito más a manejar estos términos y todas estas nuevas tendencias en el mundo de la comunicación. Y esto ha sido todo por esta semana. Antes de despedirnos, queremos nuevamente estar recomendándoles un libro de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe. En este caso, Nicolás Maquiavelo, Cuestiones disputadas, de Juan Carlos Pablo Ballesteros, histórico docente aquí de nuestra universidad, que escribe en su contratapa: contrariamente a lo que sostienen muchos de sus críticos, Maquiavelo se limitó a observar lo que ocurría y a explicitarlo en sus obras. Lo que le recriminaron a algunos fue precisamente mostrar lo que todos ocultaban. Este es uno de los títulos de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe que van a poder estar encontrando aquí en la librería Presbítero Leyendecker de la Universidad Católica de Santa Fe y también a través de las plataformas virtuales. Así que entren a la página web de la universidad o acérquense hasta aquí, hasta Echagüe 7151, a la librería Presbítero Leyendecker. También, bueno, antes de despedirnos, vamos a darle la bienvenida y agradecer especialmente a Déjalo Ser,
es el local de Cintia, que nos está vistiendo a partir de este momento en Nuevamente. Muchísimas gracias Cintia y Dana por ocuparse con tanto cariño de la ropa. Pueden encontrar todo esto y mucho más en Ricardo Aldao 1515 aquí de la ciudad de Santa Fe y también en sus tiendas virtuales y en la ciudad de Tostado, al norte de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, bienvenidos por un lado y muchísimas gracias por otro. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF Oficial. Muchísimas gracias. Buena semana.